1, 2, 3. ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Manuel Manny Ramírez y les doy la cordial bienvenida aquí al canal de Aprende a Tocar la Batería en la plataforma de YouTube. Si usted es nuevo y quiere ver este video, lo invito a que lo vea todo. Si le interesa y le apasiona la historia de lo que es la música contemporánea, cómo surgen las raíces, la historia, quiénes fueron los protagonistas principales, lo voy a invitar a usted muy en especial a que vea todo el video. Pero si a usted le interesa tocar más que aprender de historia, bueno, lo invito a que adelante este video a los dos ejemplos que enseño de este ritmo llamado funk. Bueno, pues para ustedes, seguidores de Hueso Colorado, que les encanta y que siempre están dispuestos a aprender y a conocer un poco más de la historia y de los protagonistas que forman los ritmos y que hacen el cambio en la música, para ustedes también es este video. Así es que vamos a empezar. Insistentemente meses atrás me dijeron que si podía hablar acerca del ritmo funk, del funk o funk también llamado, y con todo gusto, tan insistentemente, que voy a hacer una pequeña semblanza, una síntesis de lo que es la historia de este ritmo tan apasionante y que me gusta muchísimo. Y también los bateristas que participaron en la creación de este ritmo son extraordinarios músicos. Así es que vamos a empezar por el funk. El funk es un ritmo que nació a mediados de los años 60, principalmente fue creado por músicos afroamericanos, utilizando el jazz, el soul, el rhythm and blues. Crearon este ritmo cadencioso, rítmico, bailable llamado funk. El funk es muy importante, ya que el funk le va a quitar protagonismo a muchos de los instrumentos melódicos, es decir, la melodía y la armonía pasaron a tomar un poquito de calma, y el ritmo en la línea del bajo y en la batería se posesionaron de una forma tan importante que empiezan a surgir movimientos de canciones e influencia para músicos y cientos de miles de músicos que se han influenciado con esta música, que muchos de ellos sin saberlo pues tienen la influencia de la música del funk. Ahora bien, ¿quiénes son los que empezaron a crear este ritmo de funk? Déjenme platicarles que en los años 60, un artista muy importante, que fue el primero que yo empecé a estudiar cuando me especialicé en music business, en el negocio de la música, fue James Brown. Este artista, con una visión diferente a los demás de su época, empezó a entender lo que el negocio de la música no lo entendían los demás: ser dueños de su propio nombre artístico, de su propia carrera, y decidir qué quería grabar y qué no quería grabar. De tal forma que James Brown es muy importante en la historia de la música discográfica, ya que fue el primero en ser un músico independiente, y que cuando termina sus últimos días se reflejara en la cantidad de millones y millones de dólares que dejara. Eso representa que un artista puede manejarse, pero sabiendo exactamente qué es lo que está haciendo. Y definitivamente James Brown sabía qué es lo que estaba haciendo. Con el ritmo que lo caracterizaba, empezó a formar pues algunos éxitos como I Feel Good, que quizás ustedes conozcan, que se adquirió en 1966. James Brown era pues un músico innovador, que cuando estaba en escena le decía a sus músicos "on the one", quería decir al número uno, es decir, empezar a sentar el drum beat acentuándolo en el primer tiempo. Así es que varios de los músicos les cuesta trabajo acentuar en el primer tiempo, ya que estamos acostumbrados a tocar acentos en el segundo tiempo y en el cuarto. Voy a tocar acento en el segundo y en el cuarto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y cuando James Brown bailaba de esa forma tan peculiar y hacía su show tan peculiar, gritaba "on the one". Acentuamos en el primer tiempo. 1, 2, 3, 4. Así es que James Brown fue pues uno de los padres fundadores del funk. Pero déjenme decirles que no siempre es un músico el que hace el ritmo, siempre va a depender de otros músicos. Y cuenta la historia que un día James Brown llega a un club a tomarse algo, a tomarse un trago,
y le llamó poderosamente la atención el baterista que estaba tocando en el escenario, haciendo downbeats. Downbeats quiere decir acentuar en el primer tiempo. Este baterista hacía cadencias muy interesantes, muy bailables y muy pausadas. Realmente James Brown andaba buscando un músico como él para agregarlo a su banda. Si bien es sabido, James Brown tocaba con 2 bateristas siempre en la escena, y en algunas ocasiones hasta 3 bateristas tocaban, de tal forma que hacía un show bastante espectacular. Bueno, pues de esta forma James Brown se acerca a este baterista y lo invita a que haga pues una audición para que perteneciera a su grupo. Este baterista muy educadamente le dijo que bueno, pues con todo gusto lo iba a hacer. Después este baterista le comentó a los demás músicos que él no tenía la menor idea de quién era James Brown. Y desde luego James Brown no era la figura mundial que conocemos en la actualidad. Estaba desarrollando una carrera vertiginosa. Así es que este baterista, y escuchen importante este concepto, este baterista nunca se negaba a las oportunidades. Así es que si bien él ya era conocido en la escena musical porque había sido músico de sesión y había trabajado con un artista famoso, un cantante de nombre Otis Redding, cantante de pues muchos éxitos, pues no se negó a darse esa oportunidad, saber quién era este James Brown. Y bueno, la historia dice que cuando este baterista llegó al auditorio donde estaba James Brown haciendo la audición para varios bateristas, se dio cuenta que era el mismo lugar donde iba a tocar James Brown en la noche. Así es que James Brown era, entre comillas, un poquillo tramposo, que aprovechaba todas las oportunidades que le daba la vida. Bueno, pues este baterista quedó impactado al ver que en el escenario había seis sets de batería. El baterista base de James Brown era un baterista llamado Jacob. Y bueno, pues él le daba la base a los demás bateristas para verlos tocar y decidir quién iba a ser el segundo baterista de James Brown. Así es que a la hora de que le tocó el turno a este baterista, empezó a hacer lo que mejor sabía. Hacer la combinación de los ritmos, los downbeat, los upbeat, las pausas, los ritmos cadenciosos. Y inmediatamente este baterista llamó la atención de los propios y extraños. James Brown se acerca a él y lo invita de una forma formal a que participe dentro de su banda. Este baterista en la actualidad es una leyenda dentro de los bateristas estadounidenses y a nivel mundial. Nacido en Tennessee. El nombre de él es Clyde Stubblefield. Así es que él es uno de mis bateristas más influyentes en mi carrera como músico, ya que a mí me gusta mucho el funk. Y bueno, pues este estilo de música es muy importante. Clyde Stubblefield se incorpora a James Brown en 1965 como segundo baterista. Pero pues la creatividad, el talento y la forma tan espectacular de tocar de este baterista, bueno, pues lo llevó a grabar en 1967 una canción llamada Cold Sweet. Cold Sweet empezó a llamar la atención de propios extraños en la radio y posteriormente a la larga a nivel mundial. El ritmo que grabara en aquellos años Clyde Stubblefield es así. Y bueno, pues con diferentes variantes empezó a formar este ritmo que se llamaría funk. En 1970 graba una canción súper famosa en la actualidad, se llama Funky Drummer. Y esta canción Funky Drummer, nacida en 1970, tiene el sample más fusilado, más utilizado por miles y miles y miles y miles de canciones. Este sample ha sido una de las influencias más importantes para los breakbeat. Déjenme platicarles un poco de los breakbeat. Son los ritmos que hacían los DJ en Nueva York con 2 tornamesas y discos de esos de 33 revoluciones. Empezaban a mezclar diferentes canciones y sin lugar a duda mezclaban la canción de Funky Drummer. Y sobre esta canción hacían el loop para que el MC o el cantante rapiera, cantara o expusiera lo que él sentía. Esta es una de las canciones de los groove más importantes que ha influenciado a músicos de rock, de pop, de todo tipo de música como afrobeat, como música disco y una gran cantidad de miles y miles de canciones que han sido influenciadas con este ritmo de este extraordinario baterista llamado Clyde Stubblefield. Así es que bueno, pues esto le dio notoriedad mundial al ritmo del funk y es como empieza a hacerse famoso.
Bueno, sin lugar a duda no fue el único baterista, ni James Brown fue el único artista que empezara a surgir con canciones de corte funk. Existieron otros bateristas como Steve Gadd que hicieran muchas grabaciones con este estilo de música y que también sobresaliera con este ritmo. En el norte de California, en el área de la Bahía, en San Francisco, surgió una banda llamada Tower of Power. En la batería estaba Dave Garibaldi. Así es que no nada más han sido ellos los creadores del funk o los que empezaron a hacer los fundamentos de este ritmo tan importante. A través del tiempo, pues ha llegado a nosotros en todas las latitudes y en todos los idiomas. Tal es el caso, por ejemplo, de un artista en español que seguramente tú conoces, que se llama Luis Miguel, y que toca algunas canciones con un ritmo funky muy ligerito, dándole un carácter diferente, pero con influencia pues de eso. Artistas como Tierra, Viento y Fuego y otro tipo de artistas han utilizado el funk, este grupo tan importante, para hacer mezcla de armonía de canciones que han surgido pues éxitos mundiales. Así es que pues el funk es un ritmo muy importante en la actualidad y yo creo que va a seguir siendo muy importante, influencia de miles y miles de músicos que han grabado diferentes canciones. Bueno, pero te preguntarás qué significa funk. La palabra funk en inglés se refiere originalmente a un olor corporal fuerte, olor desagradable y generalmente medio ofensivo. Pero bueno, según el historiador y antropólogo Robert Farris Thompson, la palabra funky tiene su raíz semática en la palabra lufuki de la lengua kikongo, que significa mal olor corporal. Pero la palabra en realidad funky o funk no se refiere de una forma ofensiva. A principios del siglo XIX, los músicos decían toquemos funky, se referían a que tocaran un ritmo más lento con una armonía cadenciosa que incitaba a bailar y que posteriormente cambiaban el ritmo más estrés, más firme y un poco más acelerado. Esta palabra funky también se ha utilizado como forma de alabar a artistas por el desarrollo íntegro de su trabajo y de su esfuerzo. Así es que algunos artistas les han llamado funky, en una forma de alabarlos por el esfuerzo íntegro y pues por lograr conseguir sus objetivos en la vida. Así es que vamos a empezar con la clase para que sepamos cómo vamos a tocar el funk. Bueno, pues a continuación vamos a tocar nuestro primer ritmo de funk. La construcción de esta base elemental de funk va a ser muy importante que la comprendas en su raíz del bombo y la tarola, porque esa sería la base y después muchas combinaciones en notas de 16avos, en shuffles, tresillos de 16avos, etcétera, etcétera. Así es que vamos a entender cómo se toca el primer tiempo. El primer tiempo tocamos contratiempos y bombo al mismo tiempo y posteriormente contratiempo, un más. Posteriormente en el tiempo 2 vamos a acentuar el contratiempo y la tarola y posteriormente tocamos una nota de octavo, 2 más. Posteriormente en el tiempo 3 vamos a tocar un contratiempo solo y en el tiempo más tocaremos el contratiempo y el bombo, 3 más. Y en el cuarto tiempo tocaremos contratiempo y tarola y posteriormente un contratiempo solo y el cuarto tiempo es acentuado, 4 más. De tal forma que nos queda así, 1 más, 2 más, 3 más, 4 más, 1 más, 2 más, 3 más, 4 más. Así es que te recomiendo que lo vayas practicando. Ahora voy a marcar a una velocidad y a esa velocidad voy a tocarlo. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a tocar este mismo ritmo a una velocidad de 110 bits por minuto para que veas cómo suena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí quedó nuestro primer funk y te recomiendo que lo practiques, te vayas acostumbrando al bombo porque va a ser muy importante cómo en el futuro tú puedes crear ritmos de funk. Bueno, pues esta es la base de cómo vamos a desarrollar el ritmo de funk. Ahora vamos a tocar otro ritmo de funk, una variación. Y si no has visto mi video de las Ghost Notes o las notas fantasmas, te recomiendo que lo veas porque aquí es donde vamos a utilizar notas fantasmas. Así es que, bueno, pues quiero que le pongas atención a la nota que lleva el acento y las notas pequeñitas.
también llamadas notas fantasmas, y se escriben de dos formas. En esta ocasión los estoy escribiendo de esa forma. Y vamos a ver cómo suena nuestro ritmo. Primero vamos a contar el primer tiempo. Un más. Segundo tiempo. Do, si, en, yo. Do, si, en, yo. Tercer tiempo. Tres, si, en, yo. Tres, si, en, yo. Y el cuarto tiempo. Cuatro más. De tal forma que nos queda el ritmo así. 1, 2, 3, 4. Así es que te recomiendo que te pongas a practicarlo y vamos a tocarlo a una velocidad de 110 bits por minuto para que veas cómo nos va a sonar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Estas son las formas más básicas de tocar funk y se va a desarrollar hasta hacerlo sumamente complicado. Hay canciones sumamente complicadas en su articulación y en su compás, así es que bueno, pues empieza con esto. Ahora vamos a ver este tercer ejercicio, que ya es la combinación del primero y del segundo, para que vayas desarrollando y sintiendo lo que es el feel del funk. Fíjate bien, vamos a tocar el primer compás como el primer ritmo y el segundo compás como el segundo ritmo, barras de repetición y se repite, y toquémoslo de esta forma. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí está nuestro ritmo. Como te darás cuenta, ya empieza a sonar bastante atractivo. Toquémoslo a una velocidad de 110 bits por minuto para que veas cómo nos va a sonar el ritmo de funk ya combinado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues ahí quedó nuestro ritmo de funk en su combinación de la primera y la segunda forma, en sus partes más elementales, más básicas. El funk va a tocarse dependiendo la capacidad y el conocimiento del músico o del baterista. Bueno, como siempre les agradezco mucho su atención, sobre todo a ustedes seguidores de Hueso Colorado, les mando un caluroso y fuerte abrazo. Y a usted que me ve por primera vez, lo invito a que se suscriba al canal de Aprende a Tocar la Batería, que es la plataforma de YouTube, y que le dé clic a la campanita para que YouTube siempre le informe de los videos que estamos subiendo. A ustedes seguidores de Hueso Colorado, pues muchas gracias. Y a todos ustedes, si les gustó este video, manita arriba, y si no les gustó el video, con toda confianza, manita abajo. Me gustaría mucho que hicieran algo por mí. Compártanlo este video en sus redes sociales. Seguramente algún músico va a querer saber el origen del funk y cómo se tocan sus bases elementales. Dejen su comentario, por favor, es importante para mí. Les recuerdo que este próximo mes vamos a tener grandes novedades aquí en el canal de Aprende a Tocar la Batería de la plataforma de YouTube. Como siempre, su amigo y servidor Manuel Mane Ramírez les desea que tengan una excelente semana y excelentes días. Nos vemos hasta el próximo. Hasta luego.